La comunicación alternativa surge como respuesta a los modelos transnacionales y a la característica unidireccional y autoritaria de los medios masivos, mismas que impedirán incorporar procesos democráticos y participativos. Se pretende no avanzar en líneas paralelas, sino lograr que la comunicación alternativa se incorpore a la masiva, para después alcanzar a la masa con un mensaje que se origine en los problemas sociales. Bueno, antes de hablar de la hegemonía de las vanguardias, hablaremos un poco acerca de Lenin, quien fue el precursor del origen de esta. Lenin nació el 22 de abril de 1870 en Rusia. El objetivo de Lenin era darle marcha a una revolución socialista. Él creía que era indispensable contar con líderes revolucionarios y decididos y organizados. Si bien Lenin cumplió con todas sus promesas durante su presidencia, y su extremo radicalismo también lo llevó a cometer un abuso de poder. El leninismo dio lugar a diversas escuelas de pensamiento, entre las que se pueden mencionar las cuales son el marxismo-leninismo y el trotskismo. Y sobre todo lo que nos interesa a nosotros es la teoría de las vanguardias, la cual se explicará en un momento. Ahora hablaremos un poco de la teoría leninista. El postulado marxista decía que la ideología predominante de toda sociedad es la ideología de la clase dominante. La conclusión es que es irreal pensar que las masas dominadas bajo el régimen capitalista e ideas de la clase dominante sean capaces de realizar un cambio significativo, o sea, una revolución. No es una subestimación de las masas, sino es una comprensión de sus limitaciones. Es decir, no son capaces de establecer un programa completo y comprensivo que fomente el cambio social por sí mismos. En cuanto a la teoría de la vanguardia, las masas son quienes toman el papel de intelectuales en los movimientos revolucionarios. Desde Marx y Engels hasta Lenin es claro el desplazamiento hacia la élite social. De aquí se deriva el pensamiento que, según las circunstancias de reflexión, existen más posibilidades de autoemancipación y vanguardias que conduzcan a las mayorías hacia su liberación. Gramsci hace tres importantes cuestiones acerca de esta teoría. En primera, tenemos gobernantes y gobernados. ¿Esto es algo que existirá para siempre o existe el deseo de que esta división desaparezca en un futuro? En segunda cuestión, tenemos si tal división es un hecho histórico o forma parte de la naturaleza del ser humano. Es algo que podemos apreciar claramente en cuanto a sociedades clasistas de trabajo. Si hablamos de comunicación, esta división queda en cuanto a receptores y emisores. Mientras tanto, si las vanguardias siguen sin establecer límites de dominio, estas seguirán siendo y ejerciendo el papel de únicos emisores. En cuanto a la teoría de la vanguardia, las élites políticas e intelectuales son en quienes recae y se deposita el saber histórico y teórico y a su vez son encargados de transmitirle este conocimiento a las masas. Si hablamos de su línea de pensamiento, la validez de las experiencias comunicacionales depende de su inserción en una estrategia totalizadora. Por lo tanto, el fenómeno solo tendría que ser asumido como una organización política que se debe construir como una vanguardia de un proceso político-social. Al plantearnos un problema de comunicación alternativa, podemos hablar de dos instancias en la cual surge un problema anteriormente mencionado que se puede resolver a través de dos opciones. La primera, una óptica de oposición que implica el desarrollo de modalidades y alternativas de comunicación. La segunda, una óptica del poder plasmada en un proyecto coherente y sistemático de uso de medios en un proceso revolucionario. Es momento de hablar de la hegemonía de las vanguardias. Primero que nada, esta surge bajo la premisa que la transmisión de contenidos alternativos puede ser una alternativa frente al discurso dominante. Esta hegemonía de las vanguardias aborda el proceso comunicacional desde una perspectiva meramente instrumentalista. Aquí existen dos puntos. El primero se debe a que se crean canales de comunicación para las masas, mas no promueve una comunicación de masas ni para ellas, además de que éstas se mantienen al margen de todo control por parte del poder. El segundo habla de una concepción, según la cual el núcleo de toda comunicación está constituido por la transmisión de mensajes unidireccionales con el propósito de concientizar a las masas.
Es muy importante mencionar que es necesario la existencia de un papel de intelectual. Este último funciona como una figura educadora que ayuda a que las masas desarrollen conciencia propia desde sus horizontes culturales. Aquí también debemos mencionar que existen dos tipos de intelectuales, los orgánicos y los de vanguardia. Los orgánicos se encuentran al favor del sistema, mientras que los de vanguardia critican al poder y al sistema. Lo interesante de esta línea teórica es que se respeta la autoidentificación, la cultura, la libertad política y social y el derecho de ser diferentes de las masas. Es importante mencionar que las dos líneas teóricas propuestas por la corriente alternativa vienen de la mano, por lo tanto, será normal que suenen muy parecidas. En este ejemplo, hablaremos de los intelectuales de vanguardia, quienes, por estar en contra del sistema, se veían forzados a construir sus contenidos propios y a buscar diferentes medios. Un ejemplo vigente en los años 60, aproximadamente a los años 68, fue los contenidos producidos por los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional después de los sucesos en Tlatelolco. La revolución contribuyó a que hubiera más exponentes en contra del gobierno, quienes estaban preocupados por las culturas y brindar y proporcionar información que fuera verídica y que estuviera en contra del sistema. Otro ejemplo es el de la televisora de Canal 11, la cual surge en el año 60 como una tendencia de comunicación alternativa, pues en México se comienza a producir propio contenido. En este caso, los intelectuales son los responsables de los medios que se encuentran inmersos en el sistema, por lo tanto, se encuentran a su favor. Mas, sin embargo, contribuyen a mejorar la cultura y el conocimiento de las masas.